En este vídeo vamos a ver pues lo básico del concepto de integral, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos para poder seguir el temario del Tipler, ¿vale? Entonces nada, podemos empezar con el ejemplo que tenemos del vídeo anterior, en el que estábamos tratando con una gráfica, ¿verdad?, donde teníamos velocidad en metros por segundo sobre el eje Y, y en el eje X pues teníamos el tiempo. Vale, en este caso, en el que acabo de dibujar, como veis, la velocidad no cambia. O sea, si esta velocidad de aquí es 4, pues es a lo largo de todo el eje X, es decir, a lo largo de todo el tiempo, pues 4 metros por segundo. Así que esto sería pues un movimiento rectilíneo y sin aceleración y sin nada, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, esto es una opción. Y como hemos visto en los vídeos anteriores, pues ¿cómo hallábamos el espacio? Pues hacíamos la multiplicación, ¿verdad?, del eje Y por el eje X y obteníamos el ¿qué? Velocidad. Si yo multiplico velocidad por el tiempo, pues entonces estoy multiplicando las unidades de metro por segundo a la menos 1 por segundo a la 1. Entonces segundo a la menos 1 por segundo a la 1 es segundo a la 0, y sabemos que segundo a la 0 es 1, así que esto de aquí nos queda metros. Por lo tanto, este área de aquí es un espacio. Vale, esto ya lo hemos trabajado en los vídeos anteriores, pero vamos, abrís cualquier página del Tipler y vosotros no os encontráis multiplicaciones ni nada, os encontráis que, bueno, pues que si yo quiero definir la velocidad, ¿verdad?, pues me van a decir que la velocidad es la derivada del espacio, lo voy a escribir como una X, respecto a la derivada del tiempo, y está todo lleno de cosas de estas, ¿vale? No hay multiplicaciones y de esta manera, suele estar todo escrito de esta otra forma. Entonces vamos a ver cómo pasamos de nuestro concepto de pues multiplicación, o de nuestro concepto, ¿verdad?, de división, a las integrales y a las derivadas. En este vídeo vamos a hacer nada más que las integrales. Así que vamos a ver. Voy a borrar esto por aquí y vamos a pensar en lo siguiente. Con este ejemplo, con este sencillo ejemplo, estamos viendo que el espacio es el área de esta gráfica. Muy bien, y podemos encontrar el área simplemente multiplicando esto por esto, porque es un rectángulo. Vale, perfecto. Pero ahora imaginaros, claro, que mi gráfica hace una cosa así, pues claro, aquí me la has liado, porque ¿cómo encuentro yo el área que hay debajo de esta curva? Entonces, bueno, para los que lo sabéis, pues os podéis saltar este vídeo. Para los que no, pues un señor llamado Riemann dijo, pues en el fondo no es tan complicado. Yo lo que me puedo imaginar es que voy a dibujar rectángulos, ¿vale?, debajo de esta curva. Pero voy a dibujar rectángulos así, finitos. Aquí, pum pum. Vale, una cosa así. Y rellenaría el área que hay debajo de esta curva con este tipo de rectángulos, ¿vale? Voy a ponerles un poco de color. Así. Así. Para diferenciarlos. Vale. Y como veis, pues nada, tendría rectángulos. Lo que pasa que si hago un zoom grande en la imagen, aquí estáis viendo que este rectángulo de aquí deja un pequeño triángulo que estoy pintando de blanco sin cubrir, y este de aquí deja otro triángulo en blanco, y este otro, y este otro. Es decir, que los rectángulos no cubren todo el área que hay debajo de la curva, ¿de acuerdo? No hay camino. Entonces hay una idea que es la siguiente.
alguien podría pensar, vamos a ver, o sea, que si dibujo rectángulos, haga como lo haga, pues me van a quedar espacios en blanco. Hasta que alguien dice, bueno, pero imagínate, vale, ya sé que es mucho imaginar, pero imagínate que somos capaces de hacer un triángulo tan brutalmente, o sea, un rectángulo tan brutalmente estrecho, ¿vale? Tan estrechísimo, que casi, ¿vale? Podemos decir que el grosor, ¿vale? Ese grosor de ese rectángulo es casi cero, ¿vale? O sea, que yo voy a decir que el grosor es casi cero, ¿vale? Casi cero. De acuerdo. Ahora, el eje de las X es nuestro tiempo. Y el eje de la Y es nuestra velocidad. ¿Qué significa que el grosor sea casi cero? Pues vamos a ver, el grosor es un incremento. El incremento se escribe con este símbolo, ¿vale? Como un triángulo. Es decir, yo quiero que el grosor de mi rectángulo, pero claro, mi rectángulo, ¿sobre qué eje mide su grosor? El grosor se está midiendo sobre el eje X, ¿verdad? Porque yo tengo aquí mi rectángulo de este grosor y está medido sobre mi eje X. Esto de aquí es mi grosor, esa diferencia. Es decir, esa diferencia es el incremento, ¿verdad?, que hay en el eje X, que es t, porque incremento significa la diferencia que hay desde este punto inicial hasta este otro punto final. Eso es incremento de t. Entonces yo lo que quisiera hacer es un rectángulo cuyo incremento de t, ¿vale?, cuyo grosor sea casi cero. Entonces aquí en grosor voy a escribir incremento de t, y casi cero quiere decir que tiene que tender, ¿vale? Esto tiene que tender a cero, es decir, sin que llegue a ser cero, porque claro, si el grosor es cero no tengo ningún rectángulo, y yo lo que quiero es encontrar este área de aquí. ¿Cómo tengo que encontrar el área? Pues sumando pequeñas áreas de rectángulos, y si mi rectángulo no es rectángulo porque su grosor es cero, pues no puedo hacer esto, ¿de acuerdo? Así que necesito pequeños rectángulos, tan estrechos que su grosor sea casi cero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el área de un rectángulo de estos? Pues el área de un rectángulo, como estamos viendo, va a ser la base o un lado, que ya estamos viendo que ese lado de ahí o la base es el incremento en t, por este otro lado del rectángulo, este de aquí, pero este lado del rectángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es? Pues vamos a ver, del otro vídeo ya sabemos que si este punto le llamamos A, su correspondiente punto en el eje Y es f de A. Esto lo vimos en el vídeo pasado, es decir, que para cada punto sobre el eje X o sobre el eje, podemos decir aquí T, ¿vale?, tenemos un f de t, es decir, la curva, esta curva la podemos llamar f de t, y vemos que cada punto de mi rectángulo es ese correspondiente f, pues genéricamente f de t, es decir, que esta altura de aquí, ese punto de ahí, siempre es f de t, y este punto de aquí siempre lo estamos relacionando respecto al origen, así que es cero. Y claro, vamos a ver, como el grosor de mi rectángulo es casi cero, quiero un rectángulo muy pequeño, da igual que yo diga este punto de aquí es f de t, o que diga, bueno, pero entonces este ¿cuál sería? Porque estamos asumiendo que el rectángulo es tan estrecho que a nuestros ojos casi es como una línea, aunque sabemos, sigo insistiendo, sabemos que jamás es una línea, es un triángulo
o sea, un rectángulo infinitesimalmente estrecho, ¿vale? Entonces, un rectángulo infinitesimalmente estrecho va a tener un área, y el área que va a ser la base, sabemos que es el incremento en t multiplicado por la altura, que sabemos que es f de t, ¿veis? Así que, resumiendo, yo lo que quiero encontrar es el área de debajo de toda esta curva, ¿vale? De toda la que hay debajo. Ahora, ¿cómo la puedo hacer? Pues a partir de pequeños rectángulos, de forma que al final pueda como teselar todo el área de debajo de la curva con pequeños rectángulos. La idea es que, como al ver que al hacer rectángulos dejo espacio sin contar, yo podría imaginarme que fabrico rectángulos muy estrechos, de manera que realmente rellenen toda el área que hay debajo de la curva, y el área de uno de estos rectángulos va a ser su base o uno de sus lados, que es el incremento en el eje X, que en este caso es, lo hemos llamado t, así que incremento en t por la altura del rectángulo, que la altura del rectángulo coincide con cada punto de la curva, y ese punto de curva viene representado por f de t, porque cada punto sobre el eje t tiene su correspondiente imagen, es decir, figura de t, o como lo queramos decir, ¿vale? De acuerdo, pero esto es el área nada más que de un rectángulo, y yo quiero, ¿verdad?, multiplicar muchísimo, o sea, quiero sumar áreas de muchísimos rectángulos. ¿De cuántos rectángulos? Pues al igual que me estoy imaginando que AT, ¿vale?, que el incremento en el eje T hemos dicho que tiene que tender a 0, me estoy imaginando que voy a hacer una suma de infinitos rectángulos, ¿vale? Esto es lo más ideal que uno puede decir. Entonces, si yo a cualquier rectángulo lo llamo rectángulo I, ¿vale?, puedo pensar, vale, este es el rectángulo I sub 1, entonces este es el rectángulo I sub 2, entonces este de aquí es el rectángulo I sub 3, etc. Pues yo podría decir, vale, lo que quiero es sumar, ¿vale? Este es el símbolo del sumatorio. ¿El qué? Rectángulos, áreas de rectángulos. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Pues uno de sus lados, que voy a poner f de t, ¿vale?, por el otro lado, que hemos visto que era el incremento en el eje X, que en este caso es el eje t. Pero claro, si hablamos de este rectángulo de aquí, pues va a ser el 1, si hablamos de este va a ser el 2, si hablamos de este va a ser el 3. Entonces yo voy a decir que esto va a corresponder al rectángulo I, ¿vale? Al rectángulo I. Y al poner aquí una I y aquí arriba un infinito, quiero decir que esta sumatoria va desde donde el rectángulo toma valor I y luego va pasando por, pues, I sub 2, I sub 3, y lo que sea, ¿vale?, lo que sea, hasta llegar al infinito. Es decir, esto me refleja una suma de términos infinitos. ¿De qué términos? De áreas de rectángulos. Esto es un área, así que estoy haciendo una suma infinita de áreas. Estoy sumando infinitas áreas, estoy sumando infinitas áreas encerradas por esos rectángulos infinitesimales. ¿Qué es lo único que me falta aquí? Que yo lo que quiero es que este incremento de t tienda a infinito. Entonces lo que tengo que decir es que en el límite en el que mi incremento de t tiende a 0, ¿vale? No sé lo que he dicho antes, si he dicho infinito, pero no, lo que queremos es que el grosor del rectángulo, ¿vale?, incremento de t,
tienda a cero. Entonces en el límite donde esto tiende a cero, porque no queremos que sea cero, si es cero no hay área, porque algo por cero es cero. Entonces en el límite donde esto tiende a cero, por favor hazme una suma de infinitos términos, ¿vale? Desde i hasta el infinito. ¿De qué? De áreas, donde el área es uno de los lados del rectángulo, que es f de t, por el grosor, que en este caso es incremento de t, ¿de acuerdo? Esto es una forma de escribir lo que queremos hacer. Y otra manera es decir, vale, una suma infinita, pues no pasa nada. Yo te escribo como el símbolo así de una suma muy alargada. Va a ser una suma de infinitos términos. ¿De qué? Pues f de t, que f de t ya sabemos que está representando toda la curva, porque f de t es una colección de puntos, ¿verdad? Todos sobre el eje y, y esa colección de puntos sobre el eje y, si los junto, me fabrican esta curva de aquí. Entonces, hazme una suma infinita, ¿de qué? De f de t, multiplicado por el qué? Por un infinitesimal, ¿vale? Muy pequeñito, ¿vale? Que lo vamos a llamar d de t. La d es simplemente porque el recorrido que yo estoy diciendo aquí que hago en este x tan pequeño, tan infinitesimal, es directamente en matemáticas lo que se dice un diferencial, ¿vale? Que es un incremento, un recorrido muy pequeño, infinitesimalmente pequeño, ¿vale? Y esto es directamente pues una integral. Esta es la definición de integral. Así que en principio uno puede asociar que la integral es un área, y eso no está mal, ¿vale? O sea, que la integral es un área. Vemos que geométricamente pues sí, eso se cumple, pero tenemos que también tener siempre en mente el concepto de que la integral es el qué. Esta S es una suma, ¿vale? Es una suma infinita, ¿de acuerdo? Es una suma de infinitos términos. Y ahora bien, en este caso estamos sumando el qué, áreas de rectángulos, pero no siempre vamos a sumar áreas de rectángulos, así que el concepto esencial, ¿vale?, de integral es que es una suma. Ya sé que siempre hemos visto que la integral es un área, etc, etc, y que este ejemplo bien representa que es un área, porque vamos a ver, si haces la integral geométricamente es encontrar el área que hay debajo de una curva, y encima estoy haciendo esto que son pequeños áreas de pequeños rectángulos. Pero a veces la integral no será eso. A veces, a ver, que haga un poco de hueco. Vale. A veces tendremos ejemplos, pues, como para encontrar el centro de masas, donde nos dicen que el centro de masas es esta integral, ¿vale? Bien, si yo intento pensar esta integral como un área, pues yo personalmente no consigo vislumbrarlo del todo. Pero si lo pienso como una suma infinita, yo en este caso sí lo veo, porque digo, vale, vamos a ver. Aunque no sepamos qué es el centro de masas ahora mismo, eso no importa, ¿vale? Pero el concepto sí. Imaginaros que yo quiero encontrar aquí, pues, bueno, un punto, pero lo importante es que este cubito, ¿vale?, de aquí, lo voy a considerar, igual que en la gráfica anterior teníamos un diferencial, ¿verdad?, de t, que era un recorrido muy pequeñito sobre el eje t. Ahora lo que tenemos es un diferencial de masa, donde diferencial de masa representa un cubito de masa súper pequeño, infinitesimalmente pequeño. Entonces, imaginaros que yo quiero encontrar la masa de todo esto. Pues, si este cubito de aquí viene dado por ese diferencial de masa respecto a
un radio vector, ¿vale? Que ahora esto ya digo que no importa, este de aquí es R, ¿vale? Si yo tengo, pero en el esquema mental sí, si yo tengo que esta masa viene por este cubito chiquitín y este radio vector, uno ya se puede imaginar que la masa de todo esto que va a ser, pues la suma, ¿vale?, de infinitos cubitos, y cada cubito viene dado por ese infinitesimal de masa que representa el cubito multiplicado por ese radio vector, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo desde este punto de vista veo que el sentido de la integral como una suma infinita, gráficamente tiene un sentido muy grande. Y otro podría decir, bueno, pero es que al hacer esto estás rellenando el área de esto de aquí, entonces también lo comprendo como un área. Pero yo aquí, por ejemplo, tengo un problema, porque digo, ya, pero es que en esta anterior yo comprendía que esta era mi función f de t, pero aquí r es un radio vector, no es esto de aquí, y además esta figura no es una función, porque, vamos, esto es otro concepto de matemáticas. Una función es una línea, ¿vale? O sea, una curva que tiene solo un punto sobre, o sea, cada punto de esta curva solo puede corresponderse con un punto sobre un eje X y solo puede tener una imagen en el eje Y. En este caso, como vemos, este punto de aquí, de esta, no la voy a llamar curva porque no es una curva, de esta figura y este de aquí tienen la misma coordenada X, entonces esta figura azulada, este contorno, no es una función. Así que esto no me está hablando de en el mismo sentido esta integral que esta. Esta comprendo que tengo una función t y que estoy encontrando el área de debajo. En esto de aquí veo muy claro que es una suma infinita de, o sea, una suma de infinitos infinitesimales de masa, de infinitos cubitos. Entonces, bueno, hay estas dos interpretaciones, como suma y como área, pues cada uno tiene que pensarlo como le sea más útil, y a veces, pues, no sé, a veces será uno y a veces será otro. Vale, entonces este es un punto importante de la integral, ver que puede ser tanto una suma infinita, ¿vale?, e interpretarse como una suma de infinitas cosas, y también a veces directamente como el área, de una forma muy gráfica. Vale, ahora podemos hacer, por ejemplo, podemos mostrar, no demostrar, pero sí que podemos mostrar por qué, ¿vale?, la integral de esta sería nuestra función x, y este sería su diferencial, ¿vale?, de dx. Podemos mostrar por qué esto es x al cuadrado partido de 2, ¿vale? Y bueno, y en una integral siempre tenemos más la constante c. Esto es otra cosa que está clara en los exámenes de la UNED, o sea, uno tiene que saber integrar ya por su cuenta, o porque ha hecho análisis matemático antes, o lo que sea, pero hay que saber integrar, aunque las integrales que hay en esta asignatura no son muy difíciles. Entonces nada, imaginaros que queremos mostrar que esto es así. Bueno, pues como ya sabemos cuál es el sentido geométrico de esto, lo podemos ver. Imaginaros que yo vengo aquí, vale, si mi función es x, ya nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Este es mi eje Y y este es mi eje X. ¿Qué significa que mi función es directamente X? Mi función siempre va a ser o Y o f de Y. Entonces, si yo he puesto que mi función es X, o sea, o Y o f de X, si yo he puesto que mi función es X, eso quiere decir que Y o f de X, que son las dos formas de denotar a mi función, es igual a X. Si no, esto no tendría sentido, ¿vale? Porque esta es nuestra función. Es decir, que Y en este caso es igual a X. Esto se traduce como, llegados a este punto ya tendremos muy claro, en que mi función es esta, ¿vale? Es una línea oblicua a 45 grados, de forma que si este de aquí es mi punto 2, ¿verdad?
pues su imagen es el punto 2. Por eso y es igual a x, 2 es igual a 2. Vale. Ahora fijaros, yo quiero encontrar una expresión que me demuestre, ¿vale? Esta forma analítica de hacer una integral, y quiero encontrarlo a partir de un gráfico. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Imaginaros que yo estoy aquí en mi punto 2 e imaginaros que este es mi punto 4. Por lo tanto, esto tiene que corresponderse con una imagen en y de ¿cuánto? Pues si y es igual a x, pues si x es 4, y tiene que ser aquí 4, ¿vale? E imaginaros que yo solo quiero encontrar este área, el que está entre 2 y 4, lo que en una integral, ¿vale? Llegados aquí, ya podemos decir que esta expresión se llama integral indefinida. ¿Por qué digo indefinida? Porque tú vas a integrar x de cualquier lado a cualquier lado, ¿no? Es que no está escrito, no tengo ningún límite, ¿vale? Entonces, como no tengo límites, los límites no están definidos, por lo tanto es una integral indefinida. Imaginaros que yo quiero encontrar este área, pero de 2 a 4, entonces los límites serían, el inferior sería 2 y el superior sería 4, y a esto se le llama como integral definida, porque ya tiene límites. Vale. Una vez que hacemos esto, si lo hacemos solo con números, como voy a dar por sentado que sabemos hacer la integral, pues esto de aquí se hace de la siguiente forma. Cojo el límite superior, que es 4, y lo sustituyo en x. Entonces 4 al cuadrado entre 2 es 16 partido de 2. Y ahora menos el límite inferior, lo sustituyo. 2 al cuadrado es 4 partido de 2, entonces esto me sale 8, ¿vale? 16 menos 2, 8, menos 4 entre 2, 2. Esto me sale 6. Y si esto de aquí fuese velocidad medida en metros por segundo, o sea, metros dividido entre segundo, o metros por segundo a la menos 1, y x estuviese medido en segundos, esto me estaría dando 6 el qué, metros, ¿verdad? Porque estaría multiplicando metros por segundo a la menos 1 por segundos, así que 6 metros. Esto es lo que me saldría con números. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos con esto. Con este gráfico necesitaríamos dividir el gráfico en un par de trozos, ¿verdad? Tendríamos que tener aquí como un rectángulo, ¿vale? Este rectángulo de aquí, a ver si lo puedo rellenar. Uy. Vale. Y el triángulo que hay arriba, este triángulo de aquí. Vale, en estas dos secciones podría dividir este área entre 2 y 4. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo de abajo? Bueno, pues este lado de aquí mide 2 y este de aquí mide 2. Entonces 2 por 2, pues este me va a quedar 4. Y ahora, ¿cuánto mide el área del triángulo? Pues el área del triángulo es 1/2, ¿verdad? 1/2 de la base. ¿Cuánto es la base? Pues la base va de 2 a 4, así que la base es 2. ¿Y cuánto es la altura? Pues la altura va, este punto de aquí es 2 y este de aquí es 4, pues es 2. 2 por 2, 4 entre 2 igual a 2. Así que si el área del rectángulo es 4 y el del triángulo es 2, el área total es 6. Y como estamos haciendo el área, pues encontramos que esto es 6 metros. Así que, como veis, pues hemos encontrado el mismo resultado. Y ahora, ¿cómo podemos mostrar que la expresión analítica, por ejemplo, la expresión analítica que encontramos siguiendo las leyes, las reglas de integración, tiene sentido cuando yo miro este gráfico? Porque claro, x al cuadrado partido de 2, pues nada, fijaros que en este caso estamos en uno en el que la integral aquí, ¿vale? Vamos a ponerla indefinida. Así que vamos a borrar
esto de aquí. Vale, esto no lo queremos. Estamos en el caso en el que la integral es indefinida y queremos ver o encontrar alguna forma de llegar a esto, simplemente, bueno, pues para ver que funciona. Entonces, en esta gráfica nuestra, y es igual a x, ¿vale? Y es igual a x, o f de x, que es lo mismo, pues es igual a x. Así que si yo quiero encontrar el área que hay debajo de esta curva, pues vamos a ver, es que me ponga donde me ponga, ¿vale? Imaginaros que me pongo aquí. Bueno, pues si esta distancia de aquí es 5, su altura, ¿vale? ¿Hasta dónde va? O sea, ¿qué correspondencia va a tener con el eje Y? Pues esto de aquí también va a ser 5, ¿vale? Porque x es igual a y. Eso es lo que nos está diciendo nuestra gráfica con y es igual a x, ¿vale? Entonces lo que tengo que encontrar es el área de este triángulo de aquí. Y si ahora, en vez de decir 5 y 5, lo único que digo es que mi lado tiene una longitud x, pues obviamente la longitud de este otro lado también va a ser x. Entonces esta de aquí es la base de mi triángulo x y esta x de aquí es la altura. ¿Cuál es el área de un triángulo? Pues ya sabemos, ¿verdad? Que era 1/2. Y ahora, ¿cuál es la base? X. ¿Y cuál es la altura? X. Entonces, esto de aquí nos queda x al cuadrado partido de 2. Así que tiene todo el sentido del mundo. Y una última cosa, ¿hasta qué punto es importante aquí saberlo todo sobre una integral? Bueno, lo primero, ¿vale?, es que no hace falta saber hacer integrales muy difíciles. Así que las reglas de integración que vamos a necesitar para hacer pues los exámenes que hay son las más fáciles, ¿vale? O sea, que las reglas de integración van a ser sencillas. O sea, yo lo que he visto hasta ahora es que hay que saber integrar, pues es que esto es muy sencillo, ¿no? O sea, si te pongo la integral de x, pues esto ¿qué es? Pues simplemente x. Bueno, pues es que de muchísimas expresiones se acaban simplificando a esto. Entonces la integral que tienes que saber hacer es esta. O sea, es que no tiene mucha historia. Por supuesto de cualquier polinomio, ¿no? O sea, si tengo la integral de x, pues tengo que saber que esto es x al cuadrado partido de 2, ¿vale? Y siempre hay una constante, ¿vale? Que no la he puesto. Y esto es muy importante, que esto no lo he dicho. El concepto de que luego tengo una constante es esencial para muchas de las fórmulas que vamos a tratar. Y luego pues también de vez en cuando hay alguna que es 1 entre x, ¿vale? Y bueno, aquí obviamente no estoy poniendo el de x, ¿vale? 1 entre x por el diferencial de x, y esta pues es simplemente el logaritmo neperiano del valor absoluto de x y como siempre una constante. Y otra que es verdad que te la vas a encontrar muchísimo es la integral de lo que sea, o sea, hay un número cualquiera por x al cuadrado o por, bueno, como casi siempre estamos hablando de distancias, pues verás que está r al cuadrado y en vez de dx pues tendremos aquí un ddr. Y esto lo vas a ver mucho porque todos los efectos de pues electromagnetismo y cosas de estas pues reducen, ¿vale?, con la distancia al cuadrado. Y esto no es nada más que r a la menos 1, ¿vale?, partido entre menos 1, es decir, menos r a la menos 1, o lo que sería igual tener menos 1 partido de r más una constante. Y yo sinceramente no he visto en fundamentos de física 1 y en fundamentos de física 2, no sé si hay
algo más complicado que esto. Por aquí le anda. O sea que integrar no es el problema, ¿vale? El punto 2. Lo que sí que hay que saber es qué significa, y esto es importante, qué significa en nuestra integral el diferencial, ¿vale? Porque cuando sabemos qué significa el diferencial y tenemos en nuestra imagen que, este diferencial es un incremento chiquitín, por ejemplo, en un recorrido, pues uno ya se imagina el tipo de gráfica donde esto va así y donde este es mi ddx, y entonces es muy fácil ver que voy a encontrar el área de esta forma tan, de toda esta forma tan intuitiva. Cuando tenemos otras cosas, como os he enseñado antes, del integral, o sea, del diferencial de masa, pues en mi opinión, y esto es solo mi opinión, no es verdad ni mentira, va a ser mucho más útil saber que vamos a tener aquí pues una suma infinita de pequeños diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que lo vamos a necesitar saber, porque vamos a querer hacer transformaciones de este pequeño diferencial, y cuando no sabemos de qué estamos hablando, pues se hace difícil transformar nada, porque si yo sé que estoy transformando un pequeño incremento en un recorrido, vale, puedo decir, pues un recorrido tiene sentido que lo divida a lo mejor en recorridos más chiquititos, pero a lo mejor cuando estoy con pequeños cubos, pues no le veo el sentido, por lo que sea, que ahora no vamos a entrar en eso, no le veo el sentido a que a estos cubos los vaya a dividir en cubitos más pequeños, porque a lo mejor lo que queremos hacer es transformar cubitos en otra cosa que sean a lo mejor esferas, porque cuadre mejor con otra geometría o lo que sea. O sea que tenemos que saber bien qué significa el diferencial. Y el punto 3 es que en todas las integrales, normalmente en los conceptos pues que se van a tratar en el Tipler, aquí tendréis el diferencial de lo que sea. Ahora voy a poner un DDL, y aquí por ejemplo os puedo poner la fuerza. Entonces esto lo que me está diciendo es, hazme una suma de infinitos términos, ¿vale?, donde mi función es la fuerza, es decir, donde yo tengo una función así, que va a ser la fuerza, ¿de acuerdo? Y pues aquí ddl es un pequeño incremento en la longitud, así que pues ahora sí tiene sentido que lo pinte de esta manera. Y esto, bueno, pues es en este caso esto es el trabajo. Pero lo que quería comentar es que siempre vamos a tener aquí una función, como en este caso es la fuerza, que la vamos a poder, ¿vale?, separar en otras cosas, que en este caso va a ser mg. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado con los términos de la función, porque muchísimas veces, y ahí está el truco de simplificar muchas integrales, muchísimas veces los términos de la función van a ser constantes que no dependen para nada de nuestro eje X, y entonces lo vamos a poder sacar fuera de la integral, y vamos a tener uno de estos primeros ejemplos, ¿vale? Que, bueno, pues para que veáis uno podemos hacer este. Esto ahora no tiene, quiero decir, esto es solo un ejemplo para que veáis un poquito la forma en la que se quiere que se trabaje, ¿vale? A mí me dicen que, bueno, pues que el trabajo, al decirme que es la integral de la fuerza por el desplazamiento, si me imagino que mi desplazamiento está sobre el eje X, pues pongo ddx, ¿vale? Por otra parte, va a ser casi siempre así. Siempre vamos a tener que algo, ¿vale? Pues en este caso el trabajo se puede expresar como una integral de algo, y siempre vamos a tener otra cosa con la que relacionar de eso de lo que estamos hablando, que en este caso es el trabajo, que es igual a la energía potencial negativa.
De esta manera tú puedes decir que menos la energía potencial, ¿vale?, es igual a esa integral, a f por d de x, ¿vale? Ahora, f, cuando uno, pues ya sabemos que es masa por aceleración, imaginaros que estoy pensando en intentar encontrar la fórmula de la energía potencial cuando yo tengo una pelota aquí. Eso es que siempre que nos han dicho, chicos, eso es mgh, y esas cosas, donde h es esta altura. ¿Vale? Pues en este caso, ¿vale?, mg es m por a, es decir, g es la aceleración de la gravedad. Bueno, yo podría poner aquí m y la aceleración, a ser g, podría considerarla, en este caso voy a hacerlo como negativa, ¿vale?, porque va a ir hacia abajo, y podría decir, bueno, pues la energía potencial en positivo, paso este signo negativo al otro lado, es igual a menos la integral, y ahora, en vez de escribir fuerza, escribo m, ¿vale?, por menos g, por d de x. Y digo, vale, fijaros, m y g no son funciones, ¿verdad? La masa y la gravedad no van a depender de la longitud. Entonces, pues vamos, que al menos de momento no sé si hay pues en relatividad o en qué, si esto va a cambiar de alguna manera. Sé que cambia con el tiempo, pero la masa en principio pues se mantiene constante con el cambio de longitud y la gravedad también. Entonces, al ser constantes, las puedo sacar de la integral y puedo poner que la energía potencial, menos con menos me queda más, entonces es mg por la integral de d de x. Ahora imaginaros que en vez de relacionar este cambio de longitud con x, que todos estamos pensando en el eje horizontal, quiero decir que ese desplazamiento es en el eje vertical, en y. Bueno, pues no pasa nada, si uno lo necesita, pues se cambia aquí la x por la y, si eso ayuda conceptualmente, y ahora al hacer esta integral, que tenemos, pues que la energía potencial es igual a m g, y la derivada de y, hacer la integral de la derivada de y es simplemente y más una constante, ¿vale? Esta constante simplemente la podemos considerar como la energía potencial inicial, y esto veréis por otra serie de cosas que ahora no vamos a entrar, que la podemos considerar cero. Y con esta forma de hacer estos cálculos, pues obtendríamos finalmente nuestra fórmula, donde I, ¿verdad?, es representa la altura. Entonces esto es energía potencial igual a mgi, o como I representa la altura, si lo necesitamos, pues nos escribimos ahí nuestra h y hemos llegado a lo mismo. Así que, como veis, esto suele ser lo que uno necesita saber sobre las integrales, ¿vale? Muy clarito a qué se refiere el diferencial, muy clarito en qué puedo descomponer mi función, y nada, de ir con cuidado y no tratar de hacer simplemente los números a lo loco, porque eso casi seguro, aunque os pongan un ejercicio muy fácil, no va a ningún lado. Así que nada, este es el concepto de integral, y si queréis verlo con el primer ejemplo que teníamos, ¿verdad?, el de la velocidad, nosotros ya habíamos encontrado lo siguiente, que cuando yo tengo la gráfica velocidad, tiempo, y hallo el área, estoy encontrando, ¿verdad?, el espacio. Entonces yo puedo decir que el espacio, ¿verdad?, es la integral de la velocidad respecto al tiempo, ¿vale?
donde esto no significa nada más que, bueno, la velocidad es esta curva de aquí, ¿vale? Esta es la velocidad. La puedo expresar también como f de t. Como veis, si todo esto está muy claro, entonces a uno se le empiezan a ocurrir formas de reescribir todo. Entonces yo aquí puedo escribir f de t por d de t y estoy haciendo exactamente lo mismo. Vale, y esto me está diciendo, por favor, hazme una suma, ¿vale?, de infinitos términos donde cada término sea la multiplicación de f de t por d de t. Entonces, claro, f de t, insistimos en que me marca la altura. Por lo tanto, f de t es esta distancia de aquí. Y d de t es un infinitesimal sobre el eje t. Es decir, que la multiplicación de este lado por este otro lado, lo que me está dando es el área de un rectángulo. Así que me está diciendo, hazme, ¿vale?, eso, una suma infinita donde cada término sea el área de ese rectángulo. Y como la integral ya lleva asimilada dentro que este d de t, ¿verdad?, es un incremento de t donde ese incremento de t tiende a 0, pues en la integral, en este símbolo, está implícito que este diferencial de d de t es algo que tiende a 0 y no hay que reescribirlo ni hay que hacer nada más.